Bueno, eso es otra de las clásicas estrategias de Sánchez, que tiene una doble finalidad. Por una parte, ocultar su negligencia, su falta de previsión, sus políticas nefastas en materia de, en este caso, de conservación de los montes y de conservación del campo, y en general de todo lo relativo a la política rural. Hoy salíamos con la noticia de que España ha perdido 2 millones, más de 2 millones de ovejas y de cabras, ¿no?, el último año, y es que nuestro sector ganadero está muerto, y está muerto porque lo están matando, porque, pues, por ejemplo, pues, pactaron Partido Popular y Partido Socialista ese acuerdo de Mercosur que hace que entre todo lo que viene de terceros países y los nuestros no pueden competir. Y en segundo lugar, tiene una parte de intentar forzar fundamentalmente al Partido Popular a firmar un acuerdo que es una trampa. No se trata de creer o no creer en las emergencias climáticas, no es una cuestión de fe, es una cuestión de cuánto inviertes, de cuánto conservas, de cuánto estás preocupado por la protección de los incendios, de qué acciones realizas durante todo el año para impedir que el campo sea un combustible, de la realización de cortafuegos, de la limpieza de los bosques. Y no es la opinión de Jorge Buxadé, es la opinión de la gente del campo, lo hemos visto durante toda esta semana en las televisiones y en las radios. Cuando le preguntan de verdad a la gente que vive allí, todos tienen clara la responsabilidad del Gobierno y también, por supuesto, de los gobiernos autonómicos en la parte que les corresponde. Pues tienen muchos. Yo no soy especialmente confidente, como dicen confiante, como dicen en Portugal, con la Comisión Europea. Pero la Comisión Europea, por ejemplo, paralizó y consiguió anular una ley que en Malta había reconocido de forma masiva la nacionalidad a extranjeros, diciendo, oiga, esto está en contra del derecho de la Unión. Igual tiene todo el margen para que la Comisión Europea elabore un dictamen, diga si lo que nosotros estamos denunciando es verdad, que lo es, y por tanto requerir al Gobierno de España para que adopte las medidas para impedir esa fraude. Obviamente Sánchez no va a hacer nada de esto, pero el siguiente camino es que el Tribunal de Justicia dictase una sentencia que condenase al Gobierno de España. Sí, es muy grave. Este año, una de las normas que se ha aprobado allí en el Parlamento Europeo es una directiva de lucha contra la corrupción. Nosotros no votamos a favor, y no votamos a favor, entre otras razones, por dos. Una, nosotros pedimos que hubiese una prohibición europea de que los políticos puedan amnistiar o indultar a políticos. Y el Partido Popular pactó con el Partido Socialista que esa enmienda cayese y ni siquiera se votase. Es muy grave. Por eso hoy leía en tu medio, en el debate, que no sé qué compañero tuyo publicaba, el Partido Popular no va a dar la guerra con el indulto de Laura Borràs. Pues hay que dar todas las guerras. No puede ser que hayas pactado en Bruselas eso y que ahora aquí te veas obligado a callar. Y yo lo he denunciado allí durante varios meses, estuve denunciando, esperando que del Partido Popular alguien reaccionase, ¿no? Y no reaccionaron. Es esa coalición que mantienen en Bruselas y que nosotros seguimos denunciando. Es muy grave que los políticos amnistíen a políticos, que los políticos indulten a políticos por corrupción. Por 7 votos, o porque te aprueben un Real Decreto Ley de no se sabe qué, o simplemente para conseguir la paz social. Ahora mismo Sánchez solo quiere conservar el poder, todo lo que sea necesario, quiere tiempo para poder ejecutar ese fraude electoral que ha preparado, para seguir comprando votos con el dinero de los contribuyentes y para, en la medida de lo posible, Sánchez quiere que cuanto peor, mejor para él. Cuanto peor le vaya a España, él cree que le va mejor. Es un auténtico sociópata, lo hemos dicho en muchísimas ocasiones. Es muy grave lo de los indultos a políticos, porque además se lanza un mensaje a la ciudadanía de si tú presentas el IRPF 5 minutos más tarde de la fecha señalada, te va a caer un recargo, va a haber intereses y nadie te va a amnistiar. Y posiblemente incluso se inicie un procedimiento sancionador. Esto lo saben todos los autónomos cuando presentan los IVAs, cuando tienen que relacionarse con un ayuntamiento. Y sin embargo, hay una casta de políticos que se protege a sí misma. Vox no está ahí. Vox no va jamás a participar en los enjuagues, en los compromisos y en las componendas entre políticos para protegerse a sí mismos. Yo creo que está ahí encima de la mesa. Nosotros hemos hecho todo lo que debemos hacer y lo vamos a seguir haciendo, por ejemplo, con nuestra querella por financiación ilícita del Partido Socialista. Yo creo que la zona cero de la corrupción es Moncloa,
la zona cero de la corrupción es la calle Ferraz, es el punto de ignición de toda esa organización criminal, y creo que, y así lo hemos puesto en la correspondiente querella, existen datos suficientes para considerar al Partido Socialista la financiación ilícita. Hemos tenido declaraciones, los informes de la UCO, Carmen Pano se dice, no, y es que yo iba ahí a la sede con bolsitas de 90.000 euros, hay suficientes indicios, hay investigación, tenemos a la UDEF que entró en esa entrada y registro en la sede del PSOE, y por tanto eso iría directamente contra la gran cabeza de todo esto, que es P.S. Yo creo que razonablemente bien todo lo que nuestros vicepresidentes y consejeros están haciendo en muy poquitos meses, en algunos casi menos de 2 meses, es bueno, y están adoptando... Primero, estamos haciendo lo que dijimos que haríamos. Y esto es lo más importante, y marca la diferencia con el resto de partidos políticos, que en campaña dicen una cosa y luego hacen la contraria. Pero, por coger datos solo, que las ayudas a los extranjeros solo sea a los residentes legales parece razonable. Que se apliquen criterios de prioridad, no solo de legalidad, por supuesto, sino de tiempo, de arraigo efectivo en el territorio para las prestaciones sociales, para el acceso a la vivienda. Que se haya expulsado a los que no son menas de los centros de menas, diciendo, pero pruebas de edad, pero si tiene usted 25 años, fuera. Que se les haya quitado la paguita. La paguita. Durante años, Partido Socialista y Partido Popular han estado negando que a los inmigrantes, a los menas, se les diesen paguitas. Cuando en Aragón se decide quitarles la paguita, entonces dicen, pero no decíais que no había paguitas. Por supuesto, les están dando dinerito, pero nuestro. Que se coja dinero que se despilfarraba en cooperación internacional para darlo a los enfermos de ELA, a los nuestros, a los que están sufriendo una enfermedad horrible que devasta al ser humano y devasta a sus familias, que el dinero de eso que llaman la gestión de inmigración ilegal se destine a los dependientes, a los mayores, que se amplíen las residencias de mayores, que le quitemos el dinero a los sindicatos como Comisiones Obreras y UGT, que es nuestro dinero, o a las organizaciones empresariales, y luego van a hacerse fotos con Sánchez. Yo creo que son todo medidas buenas y que van a producir un efecto y un impacto buenísimo para Extremadura, para Aragón, Castilla y León y, por supuesto, también incluso Andalucía, por supuesto. Es que no se trata de eso, se trata de entender que España en una situación de emergencia, es así, de auténtica emergencia política, emergencia económica, emergencia en las instituciones, de emergencia democrática, y que por tanto tenemos todos la responsabilidad fundamental de conseguir que cuantos más españoles vayan a votar a nuestros partidos en las elecciones. ¿Qué sucederá luego? Ni idea. Sí que es verdad que esos líderes regionales del Partido Popular, con todo lo que ha sucedido en la campaña, los dimes y diretes, en las poscampañas, de quienes decían que no y luego sí, han entendido que los españoles en esas regiones quieren Vox, que quieren más Vox, que quieren prioridad nacional, que quieren políticas de inmigración serias, que quieren que se empiece el proceso de reinmigración y de que todos aquellos extranjeros que están en España y que no tienen que estar vuelvan a sus países. Eso yo creo que es un sentir cada vez más mayoritario en el pueblo español, y esos líderes regionales del Partido Popular lo han entendido. Yo creo que ese es el camino. El camino es pegarse al pueblo español, saber qué es lo que quiere el pueblo español. Ejemplo, Mezquita de Sevilla. Pues si tienes a los sevillanos alzados, no en armas, pero alzados en la calle, a los vecinos del polígono sur diciendo que no queremos esto, que esto nadie nos ha preguntado. Hacer la gran mezquita, una mezquita donde curiosamente, pues al parecer solo le van a dar de comer a los musulmanes, pero no a los cristianos, porque van a aplicar el principio de prioridad musulmana. Vamos, el principio de prioridad musulmana a toda la izquierda en Europa le parece cojonuda. Y sin embargo, cuando nosotros decimos prioridad nacional, prioridad a los nuestros, a los que han contribuido, a los que están integrados, a los que no cometen delitos, a los que quieren levantar esta nación, entonces eso les parece que es contrario a los más elementales principios. No puede ser, la gente no lo entiende. La gente quiere que sus intereses, que los intereses de España y los de sus vidas estén representados en las instituciones. Y eso es el triunfo y el crecimiento de Vox, no hay más.
y si el Partido Popular lo entiende, que lo ha entendido en esas regiones, pues es el camino correcto, claro.